Hermanos, yo tengo algunas preguntas que de pronto las respuestas son quizá evidentes, pero tendríamos que preguntarnos por qué. Y me digo, no, ¿por qué, por qué un chofer en la calle se pasa en un semáforo en rojo? Hemos visto, ¿no? Tal vez usted mismo se pasó. Puede ser las respuestas varias. No se dio cuenta, estuvo despistado, estaba deprisa, o de pronto pues no le importó nada, sino que dijo, yo me paso y punto. No sé, pero vemos esto a diario en las calles. Y otra pregunta que me puedo hacer, ¿por qué un obrero, por qué un trabajador que alguien le contrata, por qué un obrero cuando no está el jefe no es muy diligente en su trabajo? Va más suave. También somos testigos de esto. Quizás usted ya tiene la respuesta. Ahora, también podría irme a los estudiantes del colegio, universidad. Mi pregunta es, ¿por qué los estudiantes copian en los exámenes, en las pruebas? O los trabajos que tiene que hacer personalmente, pues el otro compañero ya lo hace, lo copia y entrega. ¿Por qué? Usted sabe la respuesta a esto, ¿no? Ahora, también puedo decir por qué los hijos muchas veces se rebelan contra los padres. Se vuelven rebeldes, sobre todo en la adolescencia. ¿Por qué? ¿Cuál será la razón? Bueno, tal vez usted sí conoce la respuesta. Ya voy a juntar todo esto, ¿no? Pero la otra pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué un creyente, un cristiano, miente? Es un pecado la mentira, ¿no? Si resumimos todo esto, podemos decirlo en una sola palabra. Todo lo que yo mencioné, estas preguntas, la respuesta puede estar en una sola palabra. Esa palabra es desobediencia. ¿Sí? Un chofer desobedece a la ley de tránsito. Un obrero desobedece al mandato o el contrato que hizo con su jefe y no hace caso. Pues el estudiante desobedece las reglas que le ponen ahí, que no debe copiar, pero él copia. Los hijos, es claro, los mandatos del Señor, pero al final se rebelan. Y no se diga a los creyentes, nosotros, ¿no? ¿Por qué mentimos? ¿No? Estamos rompiendo las reglas, los mandatos de Dios. ¿No? Entonces, lo que quiero en verdad en esta mañana responder a esto, ¿no? A esta pregunta. ¿Por qué se desobedece a Dios? Esto es muy común, ¿no? Siempre cuando no hacemos algo, las cosas bien, siempre hemos desobedecido a Dios o estamos en desobediencia. Yo me cuestioné mucho por qué. Tal vez usted ya tiene la respuesta, dice que somos imperfectos, somos pecadores. Correcto, así es, esa sería ya la respuesta, ¿no? Pero yo quisiera que vayamos a través de la Biblia, buscar las razones y estar bien atentos por qué desobedecemos a Dios. ¿No? Porque sabemos que detrás de una desobediencia, claro, hay el pecado, pero ya dice, está el pecado, hemos pecado, yo me arrepiento y Dios me perdona. Pero nos olvidamos muchas veces de las consecuencias que hay detrás de un pecado, de una desobediencia a Dios. Entonces tendríamos que preguntarnos por qué. ¿Cuál es la razón? Y justamente el Señor Jesús se hizo la misma pregunta. Abran por favor sus Biblias en Lucas 6:46. Lucas 6:46. Hay un versículo preciso, esto, ¿no? Que el mismo Señor Jesús hizo esta pregunta. Lucas 6:46. Lucas 6:46. Espero que lo tenga. Es un versículo que vamos a responder a la pregunta que está aquí. Jesús dijo esto, ¿no? A sus discípulos. Ahí estaba con sus discípulos instruyéndoles. Y les dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Y no hacen caso lo que les digo. Ya Jesús se preguntó esto, ¿no? Dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. No sé, tal vez cuántos de ustedes o todos nosotros decimos, como es el dicho, ¿no? A boca llena
Decimos Señor por aquí, Señor por acá, es que Jesús es mi Señor, es que yo sirvo a mi Señor, yo hago esto por mi Señor. Y Jesús va a decir, ¿por qué me están diciendo Señor, Señor? Y no hacen caso a lo que yo les digo. Podemos estar cayendo en todo esto. Jesús hace esta pregunta, la Biblia nos responde. Quizá, pues hoy voy a mostrar unas 5 razones por las cuales muchos cristianos no obedecen a Dios. Y de hecho hay más razones, muchas cosas más que la Biblia mismo nos muestra por qué los creyentes desobedecen a Dios o por qué no obedecen a Dios. O por qué obedecen a medias o por qué obedecen solo una parte y otras cosas no obedecen. Cuando el Señor nos manda a que le obedezcamos, ojalá en todo, que seamos obedientes a su palabra por el beneficio de nosotros mismos. Nosotros vamos a ser bendecidos cuando somos obedientes a Dios. Entonces, aquí 5 razones por las cuales un creyente desobedece a Dios. Y no son justificativos por un acaso. Más bien tenemos que tener muy en cuenta para no caer justamente en esto. Entonces, en primer lugar, podemos decir que ¿por qué miente un creyente? Es por creer en un engaño. Muchos creyentes están engañados en muchas cosas. Y tomemos en cuenta que detrás de esto está el engañador, que es Satanás, que es el diablo. Este es conocido justamente por esto, porque es uno que engaña y lamentablemente muchos creyentes han sido alcanzados por el engaño del enemigo y no se dan cuenta, porque engaño es esto, ¿no? Las mamás usan esto, ¿no? Bueno, en mi tiempo sí era común esto, ¿no? Que decían, la mamá, dame engañando a mi hijo, o le estoy engañando, dicen, ¿no? Sí se han dado cuenta, yo después pude percibir esto, digo, ¿cómo que engañarle? O sea, le está moviendo al bebé y le estoy engañando, o sea, le está haciendo creer no sé qué cosas, pero no sé por qué se usa esta palabra, ¿no? Engañar al niño. Y claro, a veces los engañamos también a nuestros hijos, sí, te voy a comprar esto, prometemos, pero nunca hacemos. Y de hecho, pues hemos engañado muchas veces en ese sentido. Pero detrás de esto, como digo, el creyente no obedece a Dios porque ha sido engañado y no sabe muchas veces que está en el engaño. Un ejemplo de esto podemos ver allá en Génesis mismo, Génesis 3:13 con Eva. Cuando dice en este versículo, entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Bueno, desobedeció, ¿no? Desobedeció Eva. Y Jesús también, el Señor le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Y ella responde, ¿no? La serpiente, que dice, me engañó. La serpiente me engañó. Y comí, contestó ella. Vean, así de simple podemos ser engañados. Y tomemos en cuenta que Eva, cuando fue engañada, todavía no había pecado. Aquí inicia el pecado, con la desobediencia, cuando ella se deja seducir, se deja engañar del enemigo. Y es la misma táctica que el enemigo está usando hoy en día y todos los tiempos. Y nos ataca y nos muestra algo que es como real, pero es falso. Y lamentablemente muchos caemos ahí. Y cuando nos damos cuenta, y cuando aquí Eva no se da cuenta, o nosotros nos damos cuenta, y el Señor nos cuestiona, ¿qué es lo que hiciste? Es que, y buscamos un justificativo, pero ya hemos sido engañados, ya hemos caído, ya hemos desobedecido. Pero la pregunta sería, ¿por qué nos dejamos engañar del enemigo? ¿Cuándo es que el enemigo nos engaña? ¿No es que el mismo engañador también quiso engañar a Jesús? Claro, Jesús es Dios, Jesús es perfecto, pero Él nos da una lección, una muestra de cómo tenemos que estar alerta y no dejarnos engañar. Cuando Él dijo, escrito está, sabes que así dice la Biblia, punto. 3 veces y el diablo tuvo que irse, no pudo con Jesús. Pero también, pues nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. No somos Jesús, pero sí tenemos que imitar a Jesús. Cuando Él mismo nos dijo, oren y velen para que no caigan en tentación. Entonces sí tenemos que estar alerta para que el engañador no nos engañe. Si estamos flojos en esto, pues usted sin darse cuenta va a pecar, va a desobedecer. Y después va a tener que sufrir las consecuencias del pecado. O como nos muestra también Gálatas, aquí el apóstol Pablo,
en Gálatas 3:1. Bueno, el contexto de esta carta es tremendo porque se predicó el evangelio, aceptaron estas personas de Galacia y luego, cuando Pablo se va, entran falsos maestros, estos judaizantes, y los engañan con falsas doctrinas. Y es por eso que Pablo escribe esta carta y esta frase es dura, es fuerte. En esta versión, en la NBI, dice Gálatas torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Iglesias en Galacia han sido engañados, hechizados por falsos maestros que les están mostrando supuestamente la verdad, pero han sido engañados. ¿Cuántos cristianos hoy en día han sido engañados por falsos maestros, falsos profetas, que están por todos los lados? Si no estamos bien capacitados, entrenados, preparados, vigilantes ante todo lo que el Señor nos está enseñando, vamos a ser presa fácil de falsos maestros y nos engañan. Y después, quizá vamos a estar fuera de la iglesia, vamos a estar confundidos, buscando cualquier cosa por afuera sin saber a dónde ir, porque hemos caído en la trampa, engañados. Así se desobedece a Dios, ¿sí ve? Engañados por el enemigo. En este punto, pues, yo puedo decir aquí que el mundo en verdad, el mundo es un mundo de engaño. El mundo es solo una fachada que nos presenta cosas interesantes, pero sabemos que detrás de esto es falso. Todos quieren aprovecharse o buscar llenar sus bolsillos o como sea, siguiendo sus propios intereses, y lo que quieren es solamente engañar. ¿Cuántas jovencitas han sido engañadas por jóvenes con malas intenciones? Que utilizan astucias o sutilmente se meten en sus vidas y engañan. Y después están embarazadas, caído en un pecado. Después sus vidas quedan frustradas para siempre. Yo podría poner más ejemplos de todo esto. Cómo el engañador nos hace caer. Y después estamos con nuestras vidas acabadas, destruidas, destrozados, sin saber qué hacer. Y cuestionándonos por qué, cuando ya hemos sido engañados, hemos desobedecido a Dios. Ojo, cuidado. El Señor dice, oren y velen para que no caigan en esto. Estemos bien despiertos, bien entrenados, capacitados, llenos del Espíritu Santo. Así tenemos que hacer. O cuántas veces, pues, ustedes o yo hemos sido engañados, seducidos por el enemigo. ¿Cuántos matrimonios, pues, que se han roto por la infidelidad? Porque el enemigo, pues, mostró otra cosa y los engañó. Y han roto un matrimonio, una familia. Han caído en pecado, han desobedecido. Esto, en primer lugar, una razón es esta, ¿no? Por creer en un engaño. Seguimos respondiendo a lo que dice el Señor Jesús. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Porque muchas veces se cree en las buenas ideas de uno mismo. A veces estamos tan convencidos de que lo que viene a mi mente, a mi corazón, es una buena idea y ni siquiera nos damos el trabajo de comparar con la palabra. Bueno, es que es una buena idea. Pues a mí me han venido con muchísimas buenas ideas, entre comillas, que a veces pueden ser como una distracción, un desvío a la verdad. Porque el enemigo de pronto pues nos quiere llenar de supuestas buenas ideas para que no hagamos la voluntad de Dios. Y si estamos otra vez como dormidos en este sentido, pues hacemos o seguimos el camino de las buenas ideas. Y cuando no nos damos cuenta que hemos estado lejos de la verdad, que el enemigo otra vez nos ha hecho alejar de la Escritura. En este sentido, dice, también tiene que ver nuestro orgullo, ese pecado que está todavía en nosotros. Somos a veces muy orgullosos y no nos damos cuenta. Pensamos que lo que yo estoy haciendo con mi buena idea, eso es lo que cuenta. Los demás están mal, yo estoy bien. Pero tendríamos que cuestionarnos, ¿estamos bien con el Señor?
O es que yo solito estoy haciendo las cosas porque se me vino a mi mente una buena idea. Vean, como ejemplo aquí podemos ver en Proverbios 3, 5, 6, ¿no? Cuando aquí nos dice, confía en el Señor de todo corazón. ¿Va? ¿Y qué dice? Y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Clarísimo la escritura. Pero a veces nos dejamos guiar, repito, por buenas ideas. Sea en el trabajo, sea en la casa, incluso en la iglesia, en los ministerios. Puede ser, no, es que tengo una buena idea. Bueno, entonces hagamos. Y no nos damos el trabajo de comprobar si están dentro o no de los propósitos o los planes de Dios. Y podemos estar haciendo tantas actividades, tantas cosas, entre comillas, buenas, porque eran buenas ideas, pero de pronto estamos tan lejos de la verdad. Entonces, dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Cuidado. No confiemos en nuestra propia inteligencia, es una trampa. Más bien dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanar tus sendas. ¿Qué le pasó también a Pedro? Este pasaje, ven, cuando Jesús lo iban a entregar, ahí pues Judas, el que lo traicionó, ahí estaba entregándolo, ahí estaban los discípulos, ahí estaban toda esa multitud de judíos, de soldados romanos, y ahí está Pedro queriendo defender a Jesús. ¿Qué es lo que hace? Vean lo que nos dice este texto, ¿no? Perdón, no lo puse el texto, creo. No está. Bueno, en Juan 18, 10, 11, escuche esto. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. ¿Qué le dice Jesús? Vuelve esa espada a su funda. Qué buena idea que tuvo Pedro, ¿no? Para defender a Jesús. Están en problemas. Él se le ocurre, tiene una buena idea. Tengo mi espada, así que voy a sacar la espada y con esto le voy a defender al Señor Jesús. Buenísima la idea, buena intención. Y ese mismo rato el Señor Jesús le dice, hey Pedro, estás bien equivocado. Guarda esa espada, no es con espada. Pero era una buena idea. No es que nosotros también de pronto podemos hacer cualquier cosa para defender supuestamente a Jesús, para hacer las cosas para Jesús, y de pronto Jesús va a decir, guarda eso. Ahora no con tu buena idea, con lo que yo he dicho. Yo les he mencionado que tengo que ser entregado y tengo que ser crucificado. Si yo tuviera que defenderme, tendría el contexto, ¿no? Yo llamaría a un ejército de ángeles y acabaría con todo esto. A veces no nos damos cuenta y actuamos con buenas ideas que no son alineadas a la palabra de Dios. Entonces, pues hemos pecado. Hemos pecado con nuestras buenas ideas. Entonces, hacer cosas buenas a nuestra manera, tal vez puede ser una necedad. Y fácilmente caemos. Por eso hay que estar atentos, alerta a todo esto. En tercer lugar, respondiendo a la pregunta, como digo, de Jesús, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y ustedes no obedecen lo que les digo? Puede ser también por falta de amor a los demás. Esto sí que es tremendo también, ¿no? El Señor nos manda el gran mandamiento, que le amemos a Él con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Conocemos el gran mandamiento, cómo Dios lo resumió todo esto, toda la Escritura, en este gran mandamiento. Pero aquí es donde nosotros fallamos todos los días. No, quito esa palabra, fallamos, pecamos. Puede ser inconscientemente. Porque vemos que las personas que nos hacen daño, no podemos perdonarles y tal vez tenemos cosas guardadas en nuestro corazón. Entonces vean, qué fácil pecar, qué fácil desobedecer. Y tengo ahí esa gráfica, ¿no? Es de Jonás. Este texto de Jonás es interesante. Aquí es un texto un poquito largo. Quizá conozca usted un poco de este. Es un libro cortito, pero qué tremendo, ¿no? El libro de Jonás. Ahí en Jonás podemos ver claramente este pecado de falta de amor hacia los demás. En este caso era a los de Nínive, ¿no? Allá el Señor le mandó a predicar, porque el Señor quería salvar a este pueblo. ¿Y qué hace Jonás? Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai.
anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Desobediencia. Porque el Señor, que es rico en misericordia y en gracia, dice, quiero que vayas allá a Nínive y predica el Evangelio, porque quiero que ellos también se salven. Yo quiero mostrar mi amor hacia ellos. Y Jonás, que era un enemigo de los de Nínive, él huye. No, Señor, mejor me voy a otro lado, pero yo no voy a ir allá, porque tú sabes cómo son esa gente, no se merecen. Así podemos decir nosotros, es que estas personas, los de allá, no se merecen. Y de pronto, en vez de amar, estamos odiando. ¿Qué estamos haciendo si hay odio o rencor? Pues estamos pecando, estamos desobedeciendo a Dios. Vean cómo se desobedece, ¿no? Pero otro texto, ahí mismo de Jonás, ¿qué pasa después en el capítulo 4? Para mostrar un poco más esto, la falta de amor a los demás. Después de que ya le tragó el pez y otra vez le botó allá mismo a Nínive, ¿no? Oró y todo esto. Y ahí otra vez el Señor lo pone a Jonás. Dice, así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Como que da la razón, ¿no? Dice, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir antes que seguir viviendo. Qué necedad de este hombre. Ya sé lo que tú eres, un Dios compasivo, lento para la ira, que amas a todos. Por eso mejor yo huyo, porque no quería que tú ayudes a los demás. Y ahora mejor quítame la vida, quiero morir antes de ver que tú estés salvando a otros. Qué corazón duro. Era el profeta del Señor, era el siervo del Señor. Qué cerrado este hombre. Pero esto me hace pensar que en nosotros mismos, que a veces nos cerramos tanto a esto y que como que estamos ahí solo para nosotros y los demás, los que nos hicieron daño, los que nos ofendieron, que ojalá pues se destruyan, se acaben. Y nos llenamos de odio y rencor, de amargura, de resentimientos. Y entonces como que esto nos da una paz, entre comillas. Y cuando en verdad estamos pecando, estamos desobedeciendo a Dios. Y como que estamos en paz, tal vez buscando maldición para los demás. Cuando el Señor nos manda que amemos incluso a nuestros enemigos. Pecamos, desobedecemos. Y la desobediencia, repito, es el pecado, consecuencias. Y después queremos paz en el corazón, queremos que Dios nos bendiga cuando ni nos damos cuenta que estamos pecando o estamos en pecado. Este para mí es algo muy complicado y tan frágil en nosotros. Bueno, hay tantas malas intenciones a veces en el corazón, y estoy hablando de creyentes, como dije antes, no de odio, rencor, de venganza. Pues es que incluso entre esposos cristianos se odian, se maltratan. Creyentes que se oponen, llenos de odio y amargura. Pecado, desobediencia a Dios. En otra razón, yo decía que son 5, no estamos 3. La cuarta razón es por temor a las personas. También podemos desobedecerle a Dios. Decimos, Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos dice. Muchas veces por temor a las personas. ¿Cómo es esto? A ver, cuando digo temor a las personas, ¿acaso yo estoy en mi trabajo y me oculto y no me doy a conocer de que soy un cristiano, que no sepan que yo soy un cristiano? ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir mis compañeros? Y es que mi jefe, el que me contrató, es ateo. Y si él descubre que yo soy cristiano, yo creo que me va a despedir. Mejor me quedo en silencio y no digo nada. Temor a las personas. Y estoy
pecando, estoy desobedeciendo a Dios. Cuando Él dice que seamos sal y luz en el mundo, que testifiquemos, que demos a conocer quiénes somos. El estudiante que de pronto está con miedo al profesor. Es que, ¿qué va a decir el profesor? Es que ese profesor está en contra del cristianismo. Es un profesor también ateo. Y si descubre que yo soy un cristiano, me va a poner el ojo y me va a hacer perder el semestre. Mejor que ni sepan, ni los compañeros, estoy en secreto. Pecado, desobediencia. ¿Qué tal? O sea, cuando estamos en la calle o como le decía, esto me vino a la mente ahora, no lo de Pedro, o sea, a veces actuamos así mismo, ¿no? Él está también con buenas intenciones siguiendo a Jesús cuando ya lo tenían preso. Él arriesgó, primero quiso defenderse con la espada, defender a su Señor con la espada. Después se arriesgó a entrar también ahí a donde lo iban a interrogar a Jesús. Y estaba cerquita. Buenas intenciones. Pero de pronto alguien le dice, hey, tú también no eres de los mismos, no eres el que también estaba con Jesús. Ni le conozco. No sé, no, yo. No. Y de pronto 3 veces. No sé quién es, no lo conozco, porque tenía miedo. El miedo también, o el temor a las personas, nos hacen pecar, nos hacen desobedecer a Dios. Y esto es cuando menos pensamos. Usted puede estar bien en la calle yendo, y cuando usted, tú también eres cristiano. No, yo no, solo a veces voy a la iglesia, no sé, pero allá los cristianos. Pecó. Si ve, esto, he escogido algunos personajes de aquí de la Biblia, ¿no? Si usted está viendo, aquí está Saúl, el primer rey de Israel. Al comienzo era un buen rey, con buen corazón, un corazón noble. Después el Señor le dice, ¿sabes qué? Saúl, quiero que vayas y destruyas a los amalecitas. Acábalos, son los enemigos de Israel. Y quiero que no dejes absolutamente nada. Destruye todo, acaba con toda la gente y quema, no traigas nada. ¿Qué hace Saúl? Desobedece. Después se deja influenciar por las personas y tiene miedo. Vean lo que nos dice este versículo, ¿no? Cuando Samuel ahí le confrontó, porque él no hizo como el Señor dijo, pero ¿por qué ha sido? Aquí está, ¿no? Dice, he pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Y aquí está la clave. ¿Qué pasó? Los soldados me intimidaron y yo les hice caso. Se dejó influenciar de la gente. Tuvo miedo de los soldados, él era el rey. Y de pronto intimidado por los soldados. Somos cristianos y de pronto alguien de la casa o de que sea nos intimida y nosotros negamos. Hacemos lo contrario. Así sí tienes razón. Y nos vamos por otro lado. Intimidados por el miedo de las personas. De pronto pues el esposo que es creyente y solo él es el creyente en la casa y su esposa está en contra y se deja intimidar de la esposa. Y le obedece más a la esposa que a Dios porque le tiene miedo a la esposa. O viceversa. O el hijo es creyente, los papás no son creyentes y le están atacando. Y los hijos también se dejan intimidar de los padres que no son creyentes. Y pecan. Temor a las personas. Y esto le causó muchísimos contratiempos y desastres en la vida de Saúl. Aquí se le acabó todo a Saúl. Porque tuvo miedo a la gente. En vez de honrar a Dios, de obedecerle a Dios. Una cuarta razón, ¿no? Por temor a las personas. Pero aquí puedo ver, ¿no? Que muchos cristianos, como dije, ocultan su verdad que hay en su corazón por miedo. Tenga cuidado también esto, ¿no? El enemigo está también mostrando, intimidándonos de esta forma, para que usted como creyente tenga miedo de confesar su fe. Tenga miedo de hacer las cosas como Dios manda. Que sea fuerte y valiente en este sentido. Por eso Dios le decía a Josué cuando iba a conquistar, sé fuerte y valiente.
Y le repitió como 2 o 3 veces. Sé fuerte y valiente ¿en qué? En obedecer lo que estaba escrito. Cumple con cuidado todo lo que yo te he dicho y así prosperarás y tendrás éxito donde quiera que vayas. No te dejes intimidar por nadie, por los enemigos, por quien sea. Este Josué fue un gran siervo, obedeció y pudo conquistar esa tierra que Dios le prometió. Y al final pudo decir, aquí están israelitas, ustedes pues quieren servir a esos dioses de los paganos o al Dios verdadero. Lo que es yo y mi casa serviremos al Señor. Punto. No se dejó intimidar de nadie. Porque somos débiles en este sentido. Y en quinto lugar, otra causa, nos dice, por falta de la fe en la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? Por falta de la fe en la palabra de Dios. Hay tantas promesas en la palabra del Señor, verdades que nosotros pues sí las conocemos, pero el momento de llevar a cabo, dudamos y hacemos lo contrario. Si el Señor nos promete que Él va a estar con nosotros y que Él nos va a proveer, y cuando estamos en crisis, cuando estamos en cosas, dudamos de la palabra de Dios, dudamos de lo que hemos leído. Y al final terminamos haciendo lo contrario, desobedeciendo. Ahí está en la gráfica, si pueden apreciar, ese es Moisés, un gran siervo del Señor. ¿Qué es lo que pasó con Moisés? Ahí tengo el texto, ¿no? A ver, no lo puse el texto, es un poquito largo, pero yo quisiera que leamos, ahora es otro personaje. Y ahora, vean, estamos hablando de Moisés, ese gran líder que el Señor levantó. ¿Y qué pasó en un momento? Quizá, como vamos a leer el texto, quizá un momento de ira, de confusión, como que ya estaba, dice, harto de los israelitas. Y cuando el Señor le ordena que pues hable a la roca y que va a salir agua, porque estaban reclamando los israelitas por agua, Moisés, enojado, golpea la roca. Se fue en contra de la palabra de Dios, dudó. Pero, ¿qué es lo que pasó? Ven, déjenme leer este texto, ¿no? Números 20 del 7 al 12. El Señor le dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea. Escuchará bien, ¿no? En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Ordenarán que dé agua a la roca. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca. Y Moisés dijo, vean la actitud que tenía Moisés en este momento. Escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor le dijo a Moisés, no solo a Moisés, y a Aarón, a los 2, por no haber confiado en mí, pues no confiaron en ese momento en Dios, confiaron, no sé en qué estaban pensando, pero menos en Dios. Dice el Señor dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Moisés yo creo que ni pensó en desobedecer a Dios. Pero a veces son las circunstancias que de pronto están quejándose la gente ahí y en momento de ira, más bien confía en su poder, menos en la palabra de Dios. Se olvidó de lo que Dios le dijo. A veces podemos estar en circunstancias similares, con ira, con enojo, o sea, frustrados por algunas cosas que en esos momentos nos olvidamos de la palabra de Dios y hacemos según nuestros criterios. Una forma de pecar, o tal vez a veces estamos conscientes, sí, claro, sé lo que tú me dices, pero busco justificativos. Pero Señor, tú sabes mi condición. Tú dices que en tu palabra que no hay que robar. Pero Señor, pues no me alcanza el sueldo. Y déjame
hacer una trampita en el medidor de la luz para pagar menos. Es que no me alcanza, tú sabes. Entonces no se van a dar cuenta. Señor, tú sabes cómo están las circunstancias, la pandemia y todo, pero Señor, tú dices que no debemos engañar ni robar. Pero Señor, mira, el Estado también nos roba. Entonces voy a evadir un poco los impuestos. En vez de que el gobierno se aproveche, se robe, mejor pues para que me alcance. Y hace una doble contabilidad o evade impuestos. Sabe muy bien lo que dice el Señor, pero busca justificativos. Esto es por no confiar en lo que Dios dice, en su palabra. Y así pecamos. Bueno, mis hermanos, ¿se dan cuenta? 5 razones, le he pasado así rápido. Hay cantidad de razones por las cuales un creyente desobedece a Dios, pero de una forma casi inconsciente. Pero no, como dije al inicio, no tenemos que justificarnos ante esto, más bien ser cuidadosos, porque el Señor quiere que no pequemos, que seamos obedientes, que seamos sumisos a su palabra, que nos sometamos a su voluntad, como explicaba la semana anterior, que nos rindamos ante Él. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, obediencia. Y que estemos bien atentos a todas las circunstancias, a todo lo que pasa en nuestro entorno, para no caer justamente en esto, para no ser engañados, para no ser tentados, para no equivocarnos, peor aún, ser temerosos ante las personas. El Señor quiere que seamos honestos, transparentes, que seamos sus hijos, su iglesia, obediente a sus mandatos. 2 cosas en esto. En primer lugar, es para la honra y la gloria de Él. Y en segundo lugar, ya lo dije, es para nuestro propio beneficio. Dios quiere que nosotros pues vivamos una vida en abundancia, una vida que vale la pena, una vida con sentido. Pero si estamos en desobediencia, nuestra vida se nos destruye, nuestra vida se nos va de las manos. Y quizá vamos a vivir una vida frustrada, una vida de engaño. Una vida, como diríamos, hecho pedazos, tocando fondo. Y todo ¿todo por qué? Porque no me preocupé en obedecer a lo que el Señor me dijo. A veces cuando ya estamos demasiado hundidos, ahí más que hundidos, tal vez como que ahí nos acordamos, Señor, ahora sí reconozco que en verdad he estado mal, te he fallado. ¿Qué debo hacer? Bueno, el Señor tiene el poder para levantar, para rehacer. Pero imagínense un nuevo comienzo, un nuevo trabajo. ¿Cuánto tengo que hacer nuevamente? Tal vez muchas cosas. Casi ya no las puedo recuperar, porque ya están destruidas. Bueno, entonces, mis hermanos, esta es una gráfica, ¿no? Bueno, no es la foto real, pero me llamó la atención. Se supone que es Jonás, ¿no? Ahí está, tendido, ¿no? Amargado, sin saber qué hacer. El pez lo bota ahí después. Entonces, algo para pensar acá. La desobediencia, entendamos, es pecado. Y por lo tanto, siempre habrá consecuencias destructivas. Escuche bien esto, ¿no? La desobediencia es pecado y por lo tanto siempre. Aquí no hay excusa. No podemos decir a veces. Siempre habrá consecuencias destructivas. Estar fortalecido con el poder de Dios ayudará a no caer en desobediencia. Pero ¿cómo me fortalezco? El Señor mismo puso muchos medios para estar fortalecidos. Por lo tanto, sea diligente. ¿En qué? En el estudio de la palabra, en la oración, en el servicio, en la comunión con otros cristianos. Haga lo que el Señor ha puesto. Aproveche las herramientas espirituales, divinas, que Dios ha puesto en nuestro entorno para fortalecernos en Él. No las abandone, no las deje, no las pierda. Úselas todo el día, todos los días. La guía, que es la palabra, la luz, la comunión con Dios, la comunión entre nosotros, el congregarse, el servir al Señor, el capacitarse, el estudiar más la palabra a profundidad. Todo esto nos va a fortalecer el Señor. Como hace unas semanas se enseñaba, cuando el apóstol Pablo en Efesios dice, ¿no? En Efesios 6, por lo tanto dice,
Fortalezcanse con el poder del Señor. Fortalezcanse en el poder del Señor y pónganse en toda la armadura. ¿Para qué? Toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para enfrentar a los ataques del enemigo y para no ser engañados y ser derrotados o caídos. El Señor es el Señor de victorias. El Señor nos quiere dar victoria cada día ante todo el ataque que nosotros enfrentamos. No se deje derrotar, no se deje vencer. Sea un hombre o una mujer del Señor, pero valiente, fortalecida con el poder de Dios para poder enfrentar y salir adelante y siempre ser sal y luz en este mundo.